Radio Exitosa presenta Rosana Cueva en Exitosa, con toda la actualidad política y la información que siempre buscas. Con ustedes, Rosana Cueva en Exitosa. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Rosana Cueva y estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM cuando son ya las 9:08 aproximadamente de la mañana para acompañarlos, por supuesto, hasta las 11 de la mañana con los mejores invitados para hacer un análisis de los hechos más importantes de la semana. Hay varios temas pendientes. Uno de estos es que ya se dio a conocer oficialmente que la Fiscalía ha decidido abrir investigación por el caso de Madre Mía, y esto sobre la base de estos dos nuevos testimonios que han aparecido en las últimas semanas. Esto fue en el programa precisamente de Beto Ortiz, en Todo se sabe, con Beto Ortiz, en Canal 9, donde se ha recogido el testimonio de dos soldados que estuvieron incluso bajo el mando de Ollanta Humala cuando él era conocido como el Capitán Carlos en esa zona. Y lo que ellos han señalado es realmente aterrador, porque no ocurrió solamente con la señora Natividad Ávila, que fue precisamente una de las primeras denuncias sobre violación de derechos humanos. Lo que ellos han señalado es que cualquier persona que era detenida en la zona y llegaba hasta ese cuartel, prácticamente no salía vivos de ahí. Detalles de cómo tenía que llenarlos de piedras para luego sus cuerpos ser lanzados al río, realmente de espanto. Y debido a todos estos nuevos aportes, precisamente, ya no de todos los que comparecieron en la primera etapa, sino con estos nuevos aportes, es que se ha decidido reabrir investigación. Ojo, no señalando a una persona de manera puntual en la investigación, como sería Ollanta Humala, sino a quien, ¿no?, a quien corresponda, o en todo caso, ya me explicará aquí el doctor, en todo caso, a quienes se encuentren responsables de estos hechos. Ese es el término que se utiliza jurídicamente. Así que veremos en qué termina todo esto. Pero esta semana también ha sido una llamada de atención, de alerta respecto a lo que podría estar pasando en nuestro país con movimientos que no dejan de ser una amenaza. Y estamos hablando puntualmente del Movadef, que es este brazo político de Sendero Luminoso. Por más que digan que no, que es mentira, que es otra cosa, nada. O sea, es un brazo político de Sendero Luminoso. Reivindican a Abimael Guzmán, reivindican muchos de los hechos que pues marcaron de sangre nuestra historia, y la idea es seguir haciendo trabajo político. Y el día del trabajo, el 1 de mayo, el lunes pasado, pues simplemente salieron a las calles como si nada, a marchar, y lo que se conoce es que están moviéndose precisamente porque están en contra de la demolición del mausoleo que tienen en Coma. Sobre eso vamos a conversar precisamente con nuestros invitados, el general Arteta, Guillermo Arteta, y el doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional Antiterrorista. Los dos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Roxana. Buenos días. General, ¿usted cómo vio esa marcha? O sea, digamos, todos nos enteramos, por supuesto, después, hemos visto todas las imágenes, y hay incluso ahora una discusión respecto a si eso no es apología del terrorismo, pero sobre todo, y es lo que le quiero preguntar a usted, la respuesta de la policía frente a esos hechos. A ver, Roxana, yo le agradezco su invitación y creo que es importante definir de una vez por todas. Lamentablemente tengo que decirlo que a partir del 1 de mayo a la fecha han salido una serie de comentarios, personas, opinólogos, incluyo congresistas, incluyo generales en retiro de la policía, que lo único que han hecho es criticar. Pero no vamos al fondo del asunto. ¿Qué es lo que está pensando este movimiento? Yo le aseguro que no hay ningún policía en el Perú que quiera permitir que esto siga creciendo. Yo también estoy segura, pero por eso mismo nos llamó la sorpresa. Vea la estrategia que maneja el Movadef. Le voy a mostrar acá estas figuras de los movimientos que hicieron un 1 de mayo en España. Claro. Ve usted el contenido de los mensajes dirigidos por este Movadef en España. El Movadef en España, ojo, y el letrero que nos está mostrando es: basta de odio y venganza a Abimael Guzmán Reynoso por un Perú reconciliado hacia el bicentenario. España. Ve usted lo que dice: libertad a los presos políticos del Perú y del mundo. Correcto. Miren las figuras de Lenin, Marx, etc. Sí, se estaba al tanto de eso. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó en el Perú? Solamente muestran fotos de Abimael, de Artemio, pero no hacen ningún comentario. Ahí sí no hay libertad, ni basta de no reconciliación. Los presos políticos, sino.
Ya, por eso, porque jugaron legalmente al borde de que esto no sea apología solamente. Entonces, estoy y no estoy. Exacto, y perfecto. formalmente Estamos no estoy. Con el doctor Ibaceta, que luego es vamos a un recoger su jurista testimonio. connotado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que maneja Movadef? Se preocupa mucho de no llegar a que se le tipifique como apología. Entonces, yo he visto desfilar por acá, por esta radio, ¿no?, a gente que se ha dedicado a criticar a la policía, se dedica a criticar a los fiscales o a los jueces. Pero yo creo, Roxana, así como lo has manifestado, que nos sentemos y empecemos a aclarar. Acá hay un compendio de dispositivos legales. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual señala claramente lo que es apología. Y hay dos términos que deben ser empleados correctamente. ¿Y cuáles son? Lo dice, ¿no?, que es la exaltación. Ajá. O sea, tiene que quedar claramente demostrado que hay una exaltación. Ya, pero tener la foto de Abimael Guzmán no es una exaltación. No. Ese es un término que tiene que ser avalado. ¿Quién tipifica el delito? No, claro, pero a ver. No es la policía. Es un símbolo, es un emblema. Claro, es una figura. Abimael Guzmán es emblema de muerte. Ojo que ese tema, así como nos vamos a pasar horas discutiendo esto, entonces vamos a ver el lado operativo policial. Claro, eso también lo habla. A ver, usted me dice que hay dos puntos que tienen que estar claros. Uno es la exaltación y el otro... La incitación. Tiene que estar claramente definido. Y lo dice el Tribunal Constitucional, no lo dice la policía. Lo dice porque declara que para que se tipifique el delito de terrorismo, se tienen que dar estas dos situaciones: exaltación al acto terrorista o a la figura del líder terrorista y la incitación. Ok, a ver, ¿qué opina ya que este tema es eminentemente jurídico? Ahora, lo que yo quería terminar, Roxana, no es momento de atacar que la Policía Nacional es la responsable. No, pero general, la intención no es esa. La intención es justamente replantearnos, porque no queremos volver precisamente a esos años, y entonces no se tiene que tomar como una crítica necesariamente a la institución, pero sí para una llamada de atención para que tenga los reflejos un poco más agudos. Mi presencia acá está, yo le digo y lo digo abiertamente, vino un general Hernani y en vez de apoyar con un criterio, una evaluación constructiva, viene a decir, el director general de la policía no sabe nada de terrorismo. ¿Cómo mira la población estos comentarios de un general en retiro de la policía? ¿Quiere decir o de entender que la Policía Nacional no está preparada? ¿No está preparada? Pero entonces, sí colóquese también en los zapatos de los ciudadanos que sí esperamos. De reyertas al interior de la institución. Creo hoy en día que la parte operatoria policial sí debe estar bien preparada, pero con argumentos legales claros. Si yo muestro una foto de Abimael Guzmán, que es un delincuente terrorista, que está cumpliendo una condena, y señala tácitamente en la ley que debe ser automáticamente esa marcha disuelta de inmediato porque tengo el marco de la ley en la mano, hay que hacerlo. Pero eso tiene que aclararse. El Congreso de la República, en forma urgente, tiene que aclarar estos términos. Acá está la ley, Roxana. Pero vamos, hablando de leyes, a ver qué nos dice el doctor Marcos Ibaceta. Bueno, yo estoy sorprendido cómo está avanzando Sendero, inclusive cuando habla el general. ¿Por qué? Porque siente que ya ha suavizado. No, nos está haciendo pelear entre nosotros, pero el reflejo mayor es la disputa entre el ministro del Interior y el director superior de la policía, donde uno dice es apología. Y el director dice no es apología. No es apología, porque estamos en democracia y debemos permitir ciertas libertades. Oiga, esas confusiones no pueden darse. Si tenemos que buscar las soluciones hay que partir de la crítica, ¿no? La crítica dentro del proceso de conocimiento es vital para comprender los hechos. Ahora, Movadef, ¿es Sendero o no es Sendero? De acuerdo a todos los antecedentes. Ya, pero si es Sendero, ¿por qué no está? Ya, pero si es Sendero, ¿por qué no están todos los cabecillas en la cárcel? No están procesados. Bueno, a eso quiero llegar. Si Movadef no ha sido inscrito, es porque lo consideran brazo político de Sendero, y por lo tanto es Sendero. Claro, es Sendero, pero entonces, ¿es ilegal? Si es que ya sabemos, o sea, me refiero legalmente,
yo de verdad que a estas alturas del partido ya dudo de la legalidad en general, ¿no? Cuando uno ve tanta impunidad y ahora este tipo de casos. Pero si vamos a ser estrictamente formales para poder establecer algún tipo de responsabilidad o falencia en el caso de la policía, la marcha puntualmente, ¿hubo exaltación e incitación? No, quiero terminar porque no es un tema de la policía, es un tema de Estado, que está siendo maltratado. Sí, pero ahorita sí me gustaría precisar porque hay todo este debate. Movadef es Sendero. Si es Sendero, tenemos una ley donde se tipifica la pertenencia a una organización criminal. ¿Por qué no se hace efectiva? Vaya uno a saber cómo están interpretando las cosas, porque no se ha reunido ni el Consejo de Seguridad ni la Corte Suprema para fijar criterios. El otro tema, la estrategia Sendero, es que ha convertido en un fantasma Sendero y ha levantado Movadef como acción con un rostro política, nuevo. pero no solamente en lo interno, sino que tiene Movadef Chile, Movadef Argentina, Movadef España. Movadef España, es decir, lo está internacionalizando y nosotros como Estado, bien gracias, tenemos congresistas que dicen no es un peligro. ¿Cómo no va a ser un peligro si su objetivo es la toma del poder? Y ellos simplemente están en un proceso de reestructuración. No, y se les ve además tan fortalecidos que hasta uno advierte en la presencia de Abimael Guzmán en este último proceso desafiante. Totalmente. ¿No? Cosa que no se le veía así. No, pero ella había como que asumido, pero en este caso toda esa pataleta que le dio era desafiante, malcriado, incitador, o sea, no, era el sorprendió. Era el líder de ese movimiento. Con su cúpula lanzando un mensaje de confrontación con el sistema. Así se tendría que entender. ¿Por qué? Porque ahí hay un lenguaje subliminal. Y esto nos lleva al otro tema. ¿Es apología o no es apología? Claro que es apología. Porque si estamos estableciendo el nexo causal entre Movadef y Sendero, entonces todo lo que haga Movadef representa los objetivos de Sendero. Y los objetivos de Sendero hacia el poder. Ahora, claro, pero para eso se necesita una mayor precisión desde otras esferas, porque ya ahora me pongo yo al otro lado, en los zapatos del policía, que de pronto los detiene y de pronto hasta le llaman la atención o termina con algún tipo de sanción por haber hecho una detención ilegal. Pero o sea, ¿sobre qué bases puede el policía actuar por ver el letrero de Sendero? Pero eso nos demuestra una falta de coordinación absoluta, pues, porque la policía es el brazo investigador del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal. Por lo tanto, cuando se van a producir estos actos, siempre debe haber una coordinación. Yo entiendo que hay una fiscalía que actúa 24 horas. Siempre debe haber una coordinación. ¿Qué hago, señor fiscal? Sí, no sé si día del trabajo estaban trabajando. No se hizo absolutamente nada. El otro tema que tenemos es que en el Perú nos dedicamos a jugar con los alcances de los verbos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dice debe ser exaltación y debe ser incitación. Muy bien, ¿qué entiende por exaltación y qué entiende por defínase exaltación, defínase. Pero ahí tenemos que hablar de comunicación. ¿Cómo exalto o incito utilizando determinado método de comunicación? ¿Tengo que hablar? ¿Tengo que escribir? ¿Qué tiene que decir? ¿Tengo que saltar, gritar, el lenguaje gestual? ¿O hay un lenguaje subliminal también? En su conjunto... Claro, pero ya si hablamos del lenguaje subliminal es como que muy subjetivo, ¿no? Y las leyes precisamente lo que se apunta es a que no haya subjetividad. No es subjetivo. Llevar la foto de Abimael. Llevar la foto, que lo lleve Movadef como brazo político y Movadef como Sendero. Ya. Eso no es subjetivo. Claro, pero oficialmente Movadef lo sabemos en los hechos que es el brazo armado, pero formalmente no está como que tipificado movimiento pro terrorista, no lo está. No, pero en la resolución del Jurado Electoral Especial le deniegan la inscripción porque dicen es evidente que ustedes son el brazo político de Sendero. Ok. Le rechazan y los dirigentes Movadef no impugnaron la decisión. Entonces, si están calificados como brazo político y nosotros vemos la relación existente, lo que están haciendo los líderes de Sendero para ir avanzando en este nuevo escenario de su combate contra el Estado es generarnos un aparato presuntamente de acción puramente política e inofensiva. Tanto así que un congresista dijo, Sendero no es un peligro. Oiga,
es el mayor peligro que estamos enfrentando en este momento. No, y la cantidad de firmas que logró recolectar, ¿no? General, ¿es un peligro? Totalmente. Yo concuerdo con lo que dice el doctor Ibaceta. Nosotros no podemos estar de brazos caídos. Y lo estamos. Por supuesto, acá tenemos que tomar acciones. Le vuelvo a repetir, y creo que lo tiene bien claro. De inteligencia. Bien claro, por supuesto. Puede haber el mejor trabajo de inteligencia, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años no hay un solo sentenciado por el delito de apología al terrorismo. Entonces, al contrario, en vez de tener ese marco legal adecuado, se ha restringido. El Tribunal Constitucional ha restringido y lo señala claramente. Entonces, yo respeto la posición del doctor Ibaceta, pero me pongo como policía. Póngase usted al frente con un teniente, un capitán, si el policía va a tipificar el delito de apología al terrorismo. Por favor, hay que entender esto, hay que hablar en el teatro de operaciones, en la parte operativa, cuando se está en el campo. ¿Cómo determinar, si yo veo una foto de Abimael Guzmán, si es apología o no es apología del terrorismo? Hay que acordarnos de que este delito ha sido insertado en el Código Penal y gozan de una serie de beneficios penitenciarios en el supuesto que hubiera un sentenciado por apología del terrorismo. Entonces, acá hay que ser claros, y creo que acá hay una tarea, como lo dice el doctor Ibaceta, acá hay que sentarse y definir esto de una vez por todas. ¿Quién no piensa de que este movimiento con una estrategia bien definida, la prueba más clara son las fotos que te he presentado, Roxana? No, claro, las de que están en las marchas que hacen en España, en Francia, en Argentina, pero acá en el Perú sí se cuidan. Acá sí son muy cuidadosos. Mira, acuérdate del mausoleo en Comas. Así es. Visitemos el mausoleo a ver si hay alguna inscripción. Lo que nomás no terminamos de entender es por qué no está ya demolido. Ah, claro. Pero vamos a ver si ese mausoleo representa algún símbolo de Sendero Luminoso. No existe ningún símbolo. Nada. No, ahora sí representa un símbolo. No, ahora es subjetivamente, doctor Ibaceta. A eso me refiero. Pero vamos al contenido de la ley, por favor. Por favor, hay que ir al contenido de la ley. Acá tenemos que ser claros. Si quieren que la policía actúe, tienen que tener las herramientas legales muy claras para que se intervenga. Si a mí me dicen en estos momentos demuele ese mausoleo, hasta con las manos lo demuelo. Créame usted. No podría. No podría, sí, doctor Ibaceta, porque yo guardo de recuerdo más de 1000 policías muertos en el historial. Así no funciona el sistema. No, lo que yo quiero decirle y que quiero que quede bien claro, que se han cuidado mucho de lo que representa hacer apología al terrorismo. En eso están manejando muy bien su estrategia. Claro, ¿y usted cómo lo manejaría legalmente para decirme que, o para sostener, argumentar que ese mausoleo es apología? Para mí lo es. Pero nuevamente, podría ser subjetivo en términos legales. Le estoy diciendo lenguaje subliminal. Hicieron su marcha. Pero el lenguaje subliminal, colores, digamos, cabe lenguaje subliminal. Cabe. Eso es un medio de comunicación, de expresión de voluntades, en función de objetivos. Lo que ocurre, mire, el delito de apología, voy a remitirme solamente al Código Penal, en 1991 lo incorpora. Apología del delito. En 1992, en la 25475, ley antiterrorista, se tipifica apología para el terrorismo, apología del terrorismo. Y se establecen penas hasta de 20 años de cárcel. El Tribunal Constitucional en el 93 dice no puede haber dos definiciones del mismo delito, porque terrorismo es delito y cae dentro del Código Penal. Pero a nadie le interesaba definir qué era apología porque se suponía que era obvia la referencia. Claro, pero los policías no pueden actuar sobre lo obvio, sino sobre lo que está en blanco y negro. Cuando viene la flexibilización, empieza a trabajarse el tema de apología, pero por el terrorismo. Surge el derecho a la protesta, el derecho penal del enemigo, las libertades que pueden utilizar eso si han sido condenados y cumplido con su pena, en fin. Pero el mausoleo en el inconsciente colectivo, después de la marcha y ya tiene que ser considerado, sea, es que claro, lo que pasa es que el general le decía ¿sobre qué base legal voy yo y demuelo eso, lo tumbo? ¿Sobre qué base legal? Ya no pueden. Ya no puede, ¿por qué ya no puede? Ya no pueden, porque, miren, ellos hicieron todo su espectáculo, su marcha, identificando el mausoleo con su movimiento. Claro. De modo que ya lograron su objetivo. Esto es igualito que cuando empezó a aparecer Socorro Popular.
Yeah. Dijeron, Socorro Popular es inofensivo, son los parientes que tienen derecho de ir a ver a los presos y los parientes pueden identificarse con sus banderitas, etcétera. ¿Y en qué se convirtió Socorro Popular? En el aparato más feroz y criminal de Sendero Luminoso. Eso es lo que está pasando en este momento. Ellos construyen, les dejan construir y entierran a sus muertos. Una vez que los muertos están enterrados, nadie puede disponer de ellos salvo los parientes directos. Eso dice toda la legislación. Y es un derecho constitucional, porque el cadáver se convierte en un patrimonio. Es una cosa. Ya, pues, entonces estamos de acuerdo y coincidimos en eso. No hay forma legal. Por eso es que el alcalde dice, ya me autorizó el juez. Oiga, el único modo es de que puede exhumar por orden del juez para tomar muestras. Pero no para y volver a meterlo ahí mismo. Claro. Pero no para trasladarlo, sí, salvo pues, razones pero nuevamente de epidemia. es que con nuestras propias leyes destruyen y boicotean al Estado. Así es, pero se aprovechan de eso. Por una falta de interpretación, porque el Tribunal Constitucional dijo, ya, vamos a entender esto, pero ha debido definir muy bien los mecanismos de exaltación y de incitación. Sí, eso falta precisar. Y la Corte Suprema tiene un instrumento que se llaman plenos jurisdiccionales, donde se reúnen los vocales de la Corte Suprema, de las salas penales, y establecen cuál es la línea de interpretación de los verbos. Porque todo delito se define por los verbos, donde está la acción. Claro. Entonces, si uno no establece las circunstancias de la acción, entonces cualquiera puede resolver lo que le da la gana. General, ¿y cómo se debería resolver esta discrepancia entre el ministro y el director general? Parece que los medios más importancia le han dado a las versiones vertidas tanto por Carlos Basombrío como Vicente Romero, ¿correcto? Ya. Pero vamos a hablar qué es el político y qué es el policía. Para Carlos Basombrío hay apología del terrorismo. Vicente Romero dice, se da la situación de apología, pero operativamente no funciona. Yo he hablado con el director general. Ya, pero tradúzcanos eso también, pues, porque a ver, correcto. Quienes estamos... En la parte operativa no se da la apología en ese momento. No se da. Y le vuelvo a repetir. Nuevamente, ya si nos vamos a poner súper hiper riguroso, porque como conversamos con el doctor Ibaceta, no es que haya sí una contradicción en cuanto a los hechos. Vicente Romero, como buen policía que es, ha dicho que la situación de apología y el terrorismo no le permite a ellos actuar. No les permite. A ver, póngase en mi caso, Roxana. Intervenga ese grupo de gente que está haciendo una marcha, ¿ya? Y simplemente cuando viene la presencia fiscal, dice, eso no está considerado como apología del terrorismo. Donde queda la policía. Esto es lo que quiso decir Vicente Romero. Yeah. Es lo que quiso decir claramente Vicente Romero. Pero los medios de comunicación, se fueron encima. Hay discrepancias entre el ministro y el director general. Creo que el director general habla la parte técnica. Sí, claro, pero también queda ya pues la frase misma, ¿no? Que es al final lo que de alguna manera sintetiza toda tu posición. No hubo apología, dice. Claro, por supuesto. Pero, claro, toda esa otra explicación es extra. Ahora, ya y el tiempo nos está ganando, pero lo que yo creo también que deberíamos evaluar es el papel de la CGTP, ¿no? Que fueron los que convocaron y que son grupos como sindicatos, movimientos, que son los llamados a políticamente mantener distancia, a retirarlos. Entonces, yo no te he invitado a mi fiesta, compadre, ¿no es cierto? Entonces, no me manches con Rosana, este tipo de intervenciones. Hay que ser claro. Y entonces ahí, claro, nosotros esperamos que la policía lo resuelva, que el Poder Judicial lo resuelva, pero como sociedad civil, como grupos políticos, también que estamos haciendo en la cancha. Los más llamados a poner orden en ese momento eran ellos. Es un peligro latente. O sea, a mí no me metes la foto de Abimael Guzmán a mi marcha. Roxana, entonces ahí sí me parece penoso que después de todo lo que hemos aprendido, después de del papel que jugaron también en esas épocas, de la cantidad de dirigentes que perdieron, tan
tranquilamente hayan aceptado esa concurrencia. Por supuesto, yo creo de que estamos en un peligro inminente que esto siga creciendo. Si en estos momentos estamos discutiendo con el doctor Ibaceta, contigo, Rosana, creo que en estos momentos no somos las personas indicadas de decir, oiga, el Tribunal Constitucional se equivocó, tiene que aclarar estos términos ya. Bien, no permitamos más adelante que esto siga creciendo. La prueba más palpable es lo que hacen con el pensamiento muy claro, Sendero Luminoso, lo que hacen en Argentina, en Francia, en España y lo que está haciendo acá en el Aquí Perú. se hacen, claro, aquí se hacen esto. Bueno, ya, y confiemos en que el Tribunal Justicia, o sea, solo el Tribunal, la sala plena, me dice usted. Los plenos jurisdiccionales. Los plenos jurisdiccionales ya pongan orden y precisiones. No tanto a la CGTP, ¿eh? ¿Por qué? Tenemos que reconocer la capacidad de estrategia de los de Movadef y los de Sendero. Usan la CGTP, pero después se apartan y hacen su propio recorrido. Sí, pues, pero digamos, desde el inicio, si ellos son los que han pedido el permiso, si ellos son los organizadores... No debieron permitir. Fuera. Pero ya sabemos que en la izquierda... Claro, pero es que tienen que aprender, pero hay que mirarlos también y hay que apuntarlos, hay que señalarlos. Bueno, pero el marco normativo se ha quedado estático y vetusto. Y eso es otra tarea que tiene que hacerse. Sí, claro, y que es importante, porque si no, ¿con qué herramientas lo combatimos? Así es, porque estamos pensando en apología, y el terrorismo va mucho más. Sí, para lo que les interesa eso. Bien, muchísimas gracias a los dos. Ha sido el doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional Antiterrorista, y el general en retiro, Guillermo Arteta. Nos vamos a una brevísima pausa y a regresar estaremos conversando con el secretario general del APRA, Omar Quesada, y Agustín Molina, militante del Partido Nacionalista. En estos momentos, entre que uno solamente apunta a que García está involucrado en todos los delitos de lavallato, o en todos los sobornos, y del otro lado simplemente están recordando a Madre Mía. Vamos a hablar eso con Omar Quesada y Agustín Molina. Ya regresamos.